Hola, este video va con prólogo y el prólogo es directamente comercial, aunque no creo poderme hacer eco con él, pero mucha gente me ha pedido la camiseta de La Realidad Objetiva Existe, también conocida como la camiseta repelente de Posmos. Y bueno, como ahora puedo tener una tienda enlazada a YouTube, pues nada, hemos hecho la camiseta y está a su disposición y se manda desde Estados Unidos y desde Europa a quien la quiera comprar. No nos vamos a hacer ricos, pero bueno, por lo menos podemos repartir esto para que los posmodernos sepan que la realidad objetiva existe independientemente de que ellos lo crean o no, o de que como creen ellos, la creen con el discurso. Pero ellos creen que la naturaleza no existe, que todo lo va uno creando con el discurso, todo se altera mediante las creencias. Generalmente esto ya lo he comentado, se les quita cuando les dice uno que crucen la calle sin ver, imaginando una realidad en la que no haya autobuses que los aplasten, y en ese momento se les quita la filosofía y se vuelven personas normales. Entonces, bueno, la camiseta repelente de Posmos está allí. Y el vídeo de hoy es sobre talento, sobre conocimiento y sobre los famas que decía Cortázar, sobre los amargados, sobre los angustiados, sobre los que miran al pasado para encontrar el futuro y generalmente descubren que no encuentran nada. Y la historia empieza más o menos con esto. Hace unos días leí a un opinador de algún lugar de la prensa española diciendo que lo que había que hacer era suspender la cultura durante un año. La teoría es más o menos esta. Hay demasiados libros y para que la gente los pueda leer, durante un año no hay que publicar libros nuevos, ni discos nuevos, ni hacer películas nuevas, ni hacer vídeos nuevos, sino esperarnos porque en ese año, en el delirio de este personaje, la gente va a poder consumir toda la cultura que se ha producido a lo largo de los últimos 10.000 años y entonces ya estará preparada para enfrentar otras cosas. No tengo el nombre del tipo, pero además no lo daría porque estoy harto de las viudas del Nocturno, de las viudas de Mauricio Schwartz, esos que lloran porque les hago cosas horribles y comento lo que dicen y como no estoy de acuerdo con ellos, esto es aterrador y debo ser asesinado o algo parecido. Y gente de verdad, gente que la bloqueó un día en Twitter porque dijo alguna gansada que me aburrió, lo bloqueó en Twitter, me olvido de él, de su nombre, de sus tweets, de todo. Y 2 años después viene y en un comentario de aquí del canal dice, ¿por qué tú una vez me bloqueaste, desgraciado, infeliz? Y yo, vale, pues te bloqueo también en YouTube, eso no tiene problema. Pero gente que vive con obsesión por mí, que yo no sé si es amor o es qué. Pero bueno, entonces no voy a decir el nombre del listo, me parece que era del periódico Público, pero que dijo esto. Él siente que se ha producido demasiada cultura. Es que el concepto es fantástico. Se ha producido demasiada cultura y entonces lo que tenemos que hacer es una especie de dieta para poder consumir todo. Por ejemplo, leernos todas las obras de Dostoyevsky, Tolstoy, Shakespeare, Cervantes, Quevedo, Paul Auster, y todos los autores que usted se puede imaginar, todos los autores españoles del siglo XX, todos los autores mexicanos, argentinos del siglo XX, por supuesto toda la literatura francesa del siglo XX y toda la literatura alemana del siglo XX. Vamos, ni con 25 vidas le alcanza. Pero es una estupidez por otro motivo que me parece mucho más relevante. Estamos en la época de la liberación del talento gracias a esto que está usted viendo. Esto que está usted viendo se llama Internet. Usted está aquí porque está en Internet. Ha elegido YouTube como podría haber elegido Spotify, como podría haber elegido otra cosa. No me voy a meter en este momento en cómo nos explotan los dueños de los medios que monopolizan en gran medida la comunicación entre los creadores y el público, que han encontrado otras formas de monopolizarlo. Ese es otro tema, incluso el próximo domingo voy a estar en los 130 años de la UGT hablando de las nuevas formas del trabajo y de los sindicatos raros como el sindicato de memes de Instagram, porque los memes generan dinero y los que generan los memes están diciendo, ¿y por qué no me toca mi parte? Lo cual me parece totalmente legítimo. O el sindicato de youtubers al que yo pertenezco, que es un movimiento más que un sindicato, etcétera. Bueno, no voy a entrar en eso ahora y por favor no se vayan en los comentarios, ¿por qué no mencionaste? No lo mencioné porque el tema es otro. Y el tema es el talento. Mire usted, hasta hace no mucho tiempo, ser escritor implicaba
conseguir un editor. Y conseguir un editor era tremendamente difícil. Yo me recuerdo a mí mismo, de 20, 22 años, con mi manuscrito bajo el brazo recorriendo editoriales. Y te miraban como si fueras a robarles algo. Te sentabas en el despacho del editor, que generalmente era un tío muy serio, con un montón de manuscritos en el escritorio, cosas así como elefantes de bronce y cosas así muy emocionantes. El tipo te miraba con desprecio y le decías, bueno, es que mira, es que yo he escrito una novela y escribo unos cuentos, es que tengo unos poemas, es que yo quisiera ver si podría usted, por favor, era uno como Oliver Twist pidiendo más sopa, y, por favor, lea mi manuscrito. Y el tipo lo tomaba como si resumara mierda el manuscrito, lo ponía al final y decía, pues yo le llamo. Algunos no me han llamado todavía y de esto hace pues ya sus buenos 45 años. Pero era horrible. Y entonces, bueno, tenía uno que tener un amigo y conocerse, colarse en una revista literaria a través de la cual conocía a uno gente que le permitía conocer gente, que le permitía llegar a un editor con el que llegaba uno, pues medianamente recomendado decirle, oye, mira, tengo esto. Y el editor decía, vale, te lo publico, te hacía el favor. Las historias de horror de la publicación de libros la dejamos para otra vez. Era difícil. La gente de nivel socioeconómico muy bajo, la gente fuera de las grandes urbes, la gente fuera de los espacios de la cultura, entre comillas, lo tenía crudísimo. Simple y sencillamente podía morir dejando 5, 6, 10 manuscritos que nunca les había puesto los ojos encima un editor. En la música era más o menos igual, uno podía ser enormemente talentoso y el problema era que no podía llegar al público. Para llegar al público necesitaba por lo menos un empresario que le diera un lugar en un café. Y los cafés donde se podía cantar eran muy pequeños, eran muy poquitos, cafés cantantes o peñas folclóricas de canto nuevo, lugares muy, muy limitados donde la competencia era enorme porque todo el mundo quería ir su media hora, porque tocábamos media hora, no creo que tocábamos una hora. Tocábamos media hora para el público, mira, te voy a enseñar, es que escribí esta canción, es que mira, aprendí a tocar esto en la guitarra y quiero que lo conozcas. Pero un disco, para llegar a los grandes públicos, era alucinante, era simplemente imposible. Lo mismo pasaba con absolutamente todo. Y estaba además la barrera económica, y la barrera económica no es broma. Yo conté en el vídeo de ¿Quién soy yo? Contaba, cuando yo empecé la producción audiovisual, nosotros hacíamos grandes espectáculos con diapositivas y proyectores de diapositivas sincronizados con la pista musical, o la pista de audio, por medio de un ordenador, de una computadora, especializada. Primero estaba especializada solamente en eso, servía para que se apagaran y se encendieran los proyectores de diapositivas en el momento adecuado, porque era la forma más barata de hacer grandes espectáculos, incluso para las grandes empresas. Ya podía uno estar trabajando con la Ford, que la Ford no tenía para pagar vídeo. El vídeo era carísimo y hasta que no aparecieron los formatos como VHS o Betacam, era absolutamente prohibitivo. Solo una emisora de televisión podía hacer vídeo, punto. Entonces nosotros hacíamos audiovisuales con diapositivas para poder tener espectáculos visuales impresionantes que no eran de vídeo. Las cámaras de vídeo costaban lo indecible, los proyectores, yo conté, el primer proyector de vídeo que llevamos a México, que era una cosa de este tamaño, costó $40,000, y era un armatoste enorme, un barco se llamaban, me acuerdo, aquellos primeros proyectores de vídeo, con una capacidad de lúmenes en proyección que hoy tiene cualquier proyector pequeñito que nos va a comprar en 300 euros. Era un mundo al que era inaccesible, por lo tanto el cine era absolutamente inaccesible. Los chavales que estudiaban hacían sus cositas en Super 8 cuando podían y luchaban para poderse comprar los rollos de película sin exponer, para poder hacer sus pequeños cortos, y les costaba un dineral y era un problema horrible. Ya si le querían poner sonido, no le cuento a usted, era caro, era complicado, y ya podía uno ser talentosísimo que se quedaba en el anonimato y en la oscuridad absoluta. Y así encontramos gente que nunca llegó a ser conocida. Está, por ejemplo, el caso de Vivian Maier, la fotógrafa de Nueva York, que nos enteramos de su existencia porque después de muerte alguien encontró los negativos. No sabemos si intentó publicar o mostrar sus fotografías o no, pero yo sé que habría sido enormemente difícil para ella competir en el mundo
tremendo de la fotografía competitiva de Nueva York en los años 30, 40, 50. Lo que tenemos hoy es exactamente lo contrario. Hoy es más fácil, si eres talentoso, compartir con el público. Y lo que estamos descubriendo es que el talento es mucho más frecuente de lo que nos imaginábamos. Tú veías a un guitarrista capaz de unas velocidades enormes como Yngwie Malmsteen. Decías, este tío es un fuera de serie, es absolutamente extraterrestre, tiene un don enorme. Vamos, no digo que sea lo más común del mundo, no es posible para cualquier hijo de vecina tocar lo que toca Yngwie Malmsteen, pero si hoy buscamos guitarristas en internet, encontramos niños japoneses de 9 años, niñas japonesas de 9 años, que tocan lo que toca Yngwie Malmsteen. Y niñas japonesas en batería que impresionan a David Grohl. Y jóvenes de África que con un ordenador viejísimo y teléfonos móviles están haciendo cortos de ciencia ficción con efectos especiales maravillosos. Y se encuentra uno cantautores que pueden llegar a un público. Y esto es lo que yo he llamado la era de los públicos pequeños. Para hacer negocio, las disqueras necesitaban un gran volumen de ventas. Tú te puedes gastar un dineral, por ejemplo, produciendo un disco de Ariana Grande, porque sabes que una vez que pagaste la producción, no importa cuánto le pagues al productor, $2 millones, sí hombre, dáselos. Le pagas mucho al productor, le pagas mucho al ingeniero de sonido, alquilas el mejor equipo de sonido y compras muchos grandes músicos que hagan, músicos de sesión, que seguirán cobrando una miseria, como siempre la han cobrado, pero que vistan aquel producto que estás haciendo, porque sabes que una vez teniendo el producto, el disco, vas a vender millones y millones de discos y además vas a tener tu parte de los conciertos, del marketing, de todo lo que es el gran negocio de la música. Pero no puedes hacer exactamente lo mismo con un grupo de 4 chavalines que tocan folk y cuyos públicos son pequeñísimos. Ninguna disquera va a apostar por ellos, salvo que sea una disquera también de ese tamaño pequeño que antes eran imposibles y hoy son posibles. Por ejemplo, mi queridísimo amigo Yampi, que es un extraordinario cantautor que ha luchado muchos años, ha hecho sus discos en su casa porque ya no necesita alquilar un gran estudio, porque puede, con las herramientas digitales, que no son tremendamente prohibitivas, puede hacer su propio disco y tocar la guitarra de acompañamiento y tocar el bajo y luego invitar a un amigo que toque la batería o alguna otra percusión o flauta o lo que sea. De hecho, hoy en día, si usted tiene una canción que quiere hacer y quiere ponerle un arreglo de violonchelo, hay chelistas que por 50 o 30 euros usted les manda la partitura y les manda la pista base y ellos le graban en una pista el violonchelo y se lo envían de regreso con todos los derechos para utilizarlo en su producción. Y hay miles de chelistas, y hay miles de guitarristas, y hay miles de bateristas, y hay miles de flautistas y de violinistas, y de gaiteros y de oboístas, porque al abaratarse el acceso a la cultura, no solamente el acceso al consumo de la cultura, sino el acceso a las herramientas para crear cultura, lo que hemos descubierto es que el talento está por todos lados. Que los que en el pasado caían en la oscuridad porque eran un poquito menos que los Beatles y por lo tanto los contrataron a los Beatles y no los contrataron a ellos y al final se disolvieron y 2 de ellos se dedicaron al alcoholismo y uno de ellos es diseñador de modas y el otro se volvió ingeniero de minas y nunca volvieron a tocar una guitarra. Hoy ese grupo que es un poco menos talentoso que lo más comercial tiene la oportunidad de llegar a un público que puede ser de 1,000 o 2,000 personas. El problema es que antes tus 1,000 o 2,000 personas tenían que estar en el mismo espacio geográfico. Si tú podías llenar una sala en México o en Guadalajara o en Bonn o en París o en San Petersburgo con 2,000 personas, tú eras Dios, tú ya eras un personaje. Pero hoy tus 2,000 fans o aficionados o gente a la que le gusta tu música, pueden estar 4 de ellos en Zimbabue y 3 o 5 de ellos en Buenos Aires y 14 de ellos en Finlandia y no tienen que estar todos juntos gracias a que tus discos, tus películas, tus cortos, tus libros
tus canciones pueden estar en internet, puedes llegar a ese pequeño público para el que puede ser lo más importante del mundo. Mira, antes cuando se vendían 2,000 libros uno se sentía Dios, pero nunca faltó alguien. Yo tengo muchos amigos que, como yo, vendían 2,000 ejemplares de cada libro que sacaban, de cada novela que sacaban, y nunca faltaba el que te decía, es que la novela de fulano es la mejor novela que yo he leído en mi vida. No sé qué habrás leído, a lo mejor leíste mucho o poco, pero para alguno de esos 2,000 personas, esa novela fue una influencia importantísima, y eso debe ser suficiente para sentirnos satisfechos y alegres por lo que generamos a través de la creación. Y hoy cada vez más personas con talento están pudiendo llegar a sus públicos. Es la época de los pequeños públicos. Los grandes públicos déjaselos a las grandes productoras y déjaselos al mínimo común denominador. Pero hay mucha más música y mucha más literatura y mucha más televisión y mucho más cine. Y YouTube es un gran ejemplo de eso. Se suben millones de vídeos al día a YouTube. Por supuesto, hay gente que tiene 16 millones de suscriptores y gana 1 millón de euros al mes haciendo vídeos de YouTube, y los felicito y los envidio, la verdad. Pero habemos muchos que estamos exactamente en la media tabla, entre 10,000 y 100,000 suscriptores. Yo tengo 30 y tantos mil. Pero tengo 30 y tantos mil suscriptores, pero cada vídeo lo ven 2,000 personas. En cada vídeo accedo a la misma cantidad de gente que accedo con cada uno de mis libros. Y eso que yo lo único que hago es hablar y hablar de cosas que la gente no suele hablar. Pero lo mismo pueden hacer los que hacen exposición sobre teoría musical, o los que hablan de historia medieval, o los que hablan de armas del siglo XIX, o de la moda victoriana, o de la biografía de los grandes poetas previos al siglo V de la era cristiana. Lo que sea, los miles de temas de los miles de personas que tienen talento para comunicar y lo hacen, y hoy lo pueden hacer gracias a YouTube. Claro que va a haber mucha cultura, solisto, y cada vez va a haber más, pero no tiene por qué ser toda de todos. Yo me preguntaba, ¿cuánta gente leyó los libros que había en la Biblioteca de Alejandría? Mire usted, la Biblioteca de Alejandría llegó un momento dado en que los gobernantes de Alejandría ordenaron que todos los barcos que atracaran en el puerto de Alejandría fueran registrados para ver si traían libros, y si traían libros los tenían que entregar para ser copiados, y se les devolvían una vez que fueran copiados en la Biblioteca y Museo de Alejandría. ¿Cuántas personas habrán leído esos libros? ¿Cuántas personas leían los libros que los escribas minuciosa y cuidadosamente reproducían letra por letra en los conventos durante la Edad Media? ¿Cuántas personas? 2,000 lo dudo. Dudo que cada uno de esos ejemplares haya llegado a 2,000, 4,000, 6,000 personas. 100,000 en algunos casos. Yo tengo algún vídeo con 100,000 visualizaciones, la mayoría de las cuales son: no estoy de acuerdo contigo, estás muy mal, te odio. Pero son 100,000 personas que lo vieron y que tuvieron que reaccionar ante él. ¿Cuántas personas podían asistir de todo Londres a las representaciones en el Globe Theatre de Shakespeare? ¿Cuántas personas asistían a las representaciones de las obras de la Edad de Oro española en Madrid? Veamos, la primera edición del Quijote constó de 1,700 ejemplares. Luego se reimprimieron muchos, pero 1,700 ejemplares era una burrada, eran muchos para la cantidad de habitantes que había en la España de la época, y al mismo tiempo son una miseria, son poquísimos. Yo he vendido más de eso de prácticamente todos los libros que he escrito. Tenemos un poco el mito, y creo que este candidato a las viudas del nocturno tiene un poco el mito de que antes la cultura era para todos. Todos leían a Dostoyevsky, todos escuchaban a Bach, todos iban a las grandes representaciones de teatro, de ballet o de ópera. Yo en lo personal no soy afecto a la ópera, ustedes me disculparán. Que toda la gente consumía la totalidad de la cultura que se generaba, y que debido a esta explosión de demasiados libros publicados, es que quejarse por eso me deja a mí todavía frío,
que gracias a esto la gente está alejándose de la gran producción cultural. Mira, no es cierto. La cultura empieza a democratizarse apenas con la aparición de la imprenta. La cultura empieza a democratizarse en el acceso a su consumo, con la aparición de la radio, con la aparición del fonógrafo, con la aparición del cine, con esa modernidad que tanto odian algunos intelectuales. Luego cobran de ella, pero de momento la odian porque teóricamente suena muy bien. Pero no es sino hasta la aparición de la electrónica barata, generalizada, producida en serie con las malditas industrias que hacen las cosas en serie, que se ha democratizado el acceso a la producción de la cultura. Cuando comprarse una guitarra, cuando yo era un chavalillo, comprarse una guitarra era ahorrar y ahorrar y ahorrar. Elizabeth Cotten, la gran autora de Freight Train, una de las canciones más conocidas, etc. Una mujer que nunca estudió guitarra, tuvo que inventarse ella misma su propia técnica. Claro, la tocaba al revés, pero con las cuerdas puestas al derecho, porque ella no sabía con qué mano se tocaba la guitarra. Y es una brillante guitarrista. Si puedo, pongo aquí un trozo. Si me quitan, si YouTube me lo quita por copyright, pues bueno, ya lo vuelvo a poner. Train, freight train, runs so fast. Freight train, runs so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. Elizabeth Cotten, trabajando como sirvienta, estuvo años mandándole unos céntimos de su salario a su madre para que un día le pudiera comprar una guitarra por correo. Y era una guitarra malísima. Cuando yo me pude comprar mis primeras guitarras, de veras se sufría. Hoy hay acceso a instrumentos muy razonables por precios baratísimos en términos de lo que ocurría hace algunos años. ¿Cómo se puede molestar a alguien porque se democratice el acceso no solo al consumo, sino a la producción de la cultura, al descubrimiento del enorme talento que hay allí y que ha estado acallado, entre otras cosas, por la falta de acceso a los medios para difundirlo, para crearlo, para desarrollarse? Porque hoy, si quieres aprender guitarra, hay cursos en YouTube, hay cursos en internet, hay miles de personas que se mueren por explicarte cómo hacen lo que hacen en la guitarra y que lo puedes aprender si tienes dedicación. Y quien dice la guitarra dice el piano, la flauta, la gaita, lo que sea. Hay cursos para escribir. Yo no tenía profesores de escritura, yo iba a un taller literario que impartía mi querido profesor Felipe San José, donde entre nosotros nos íbamos diciendo más o menos vas bien o vas mal, pero no era una escuela de escritores como después han surgido y como hoy las hay en internet. Me molesta que le moleste a la gente la democratización de la producción cultural, porque por allí tenemos también el problema de la democratización del acceso al conocimiento científico, al conocimiento tecnológico. Me pasa a mí muy seguido cuando hablo de temas de salud, la dieta alcalina. La dieta alcalina es una de las que los pone de un mal humor que no tienes una idea. Y siempre me salen con la tontería, cuando el ácido cítrico se une a los ácidos del estómago, se convierte en alcalino. No, estudia química, 2 ácidos no dan un álcali. No entienden pues el proceso de gestión del ácido cítrico, pero como lo leyeron en algún lado, me regañan con eso. Pero cuando hablo de esos temas, siempre hay alguien que me pregunta, bueno, ¿y tú eres médico? No. Yo voy y les pregunto a los médicos, yo te estoy transmitiendo la información. Y cuando te cuento cosas de historia, no es que yo sea historiador, es que he leído sobre historia, ¿ves? Y es que la mayoría de la gente tiene el derecho, primero que nada, de acceder a la información científica y cultural, y segundo, a difundirla con la confianza que tiene de que los métodos de la ciencia nos dan una certeza razonable de que lo que se tiene como conocimiento es bastante sólido. No necesito estudiar medicina para poder decir la homeopatía no sirve, ya lo hicieron otros muchos. No necesito estudiar geología para saber que la Tierra no es plana. Ya lo descubrieron y ya lo confirmaron muchísimas otras personas. No necesito experimentar en mí mismo aquello que ha sido confirmado por la experiencia humana
en numerosísimas ocasiones y que está perfectamente delimitado, y que no solo eso, sino que sobre eso se ha construido mucho, que tiene la maravillosa característica de la ciencia, que es que funciona, que es que realmente hace cosas, a diferencia de la magia y las creencias supersticiosas que no llevan a nada. Pero hay gente a la que también le molesta mucho que se democratice el acceso a la cultura científica, que se difunda el conocimiento sin ser negacionistas del propio conocimiento. Le molesta que se difunda la información sobre el calentamiento global. Le molesta que se difunda la información sobre los beneficios de la energía nuclear. Le molesta que se difundan los éxitos de los transgénicos o la necesidad de los herbicidas o de los fertilizantes para poder alimentar a la humanidad que tiene derecho a comer. Gente que tiene mucho miedo de que al difundir el conocimiento científico y permitir el acceso al pensamiento científico, aunque no se sea especialista y no se estudie una carrera de ciencias, se puede tener acceso al pensamiento científico como si tiene acceso al conocimiento de la música o del fútbol sin tocar el violín como Paganini y sin jugar al fútbol como Messi. Les da miedo porque creen que libera demasiado a la gente. Es la misma idea de la demasiada cultura que tenía el pobre, bueno, no tan pobre porque cobrará por publicar en público, el pobre que decía que hay demasiada cultura y hay que suspender la publicación de libros un año, y los libros que tú escribiste y quieres publicar este año, pues no los publiques. Y si eres Stephen King, te comes un libro porque el año que entra seguro escribe otro. Son formas también del miedo al conocimiento, del miedo a que la gente sepa cosas. Estoy leyendo, y esto tiene que ver con el vídeo de progresofobia que hice. Estoy leyendo un libro que se llama La innovación y sus enemigos. Y una de las cosas más curiosas es cómo abiertamente los gobernantes en los países islámicos rechazaron la imprenta no solo por motivos religiosos, por la idea de que quizás presionar en una imprenta el Corán era una falta de respeto al profeta, es una de las discusiones que hubo, o que al limpiar las planchas de impresión con un cepillo con cerdas de cerdo quizás se estaba aplicando impureza al libro sagrado. Estas eran discusiones religiosas tan absurdas como las discusiones bizantinas que tuvo el cristianismo en su momento, pero también porque temían que fuera revolucionario, que hiciera pensar a la gente y que la pusiera en contra de los gobernantes. Uno de los motivos por los que se persiguió el café no solamente fue por los motivos comerciales esenciales, de que quienes hacían cerveza no querían que la gente tomara café, y eso está relatado extraordinariamente en este libro, sino que también era porque la gente se reunía en las cafeterías y conspiraba contra el rey, y al rey esto no le parecía buena idea. El conocimiento es libertad, la cultura es libertad. Los libros, la ficción, el violín, el rock, el blues, la biología, la física, son libertad. Difundir el acceso a la cultura es difundir la libertad. En más de una ocasión yo he dicho que el trabajo de divulgación científica, el trabajo de promoción del pensamiento crítico, son esencialmente actividades de orden político, porque su resultado es una ciudadanía que tiene mejores herramientas para enfrentar lo que hay a su alrededor. No solo el universo, sino el accionar de quienes tienen el poder y sobre todo del que quienes quieren tener el poder y que tienen bastante poco empacho en mentir para lograr sus objetivos. Estar informado tiene esa enorme ventaja, y entiendo a los que le tienen miedo a la cultura, a los que le tienen miedo a la ciencia, a los que le tienen miedo a la divulgación, a los que le tienen miedo a que los niños de 9 años aprendan a tocar la guitarra como la toca, por decir algo, Yngwie Malmsteen, o alguien que me gusta mucho más como toca, que es Buddy Guy. Espero que fracasen. Haré todo lo posible desde esta pequeña trinchera, porque fracasen en su intento por impedir que la cultura, la ciencia, el conocimiento y el pensamiento crítico lleguen a más personas que puedan poner en riesgo los privilegios que ustedes tienen. Me parece que es lo más sensato que podemos hacer todos, ¿no cree usted?